con la actividad. En un principio le habíamos propuesto que observen el título y que vean qué relación hay entre el objeto soga en relación al título. Pero ahora, después de haber visto el video, seguramente ya sabes de qué se trata el cuento, por qué habla el título, La soga de Silvino Campo, y por qué hay una relación sorprendente acerca de este objeto. Veamos. El narrador del cuento, La soga, es un narrador testigo. Podemos darnos cuenta de ello a partir de esta oración. Fíjense que una frase dice: yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro. Aquí podemos evidenciar que se trata de un narrador testigo porque introduce, ¿sí?, la primera persona. Después de esto, después de haber visto el video, después de conocer la historia, porque ahora ya sabemos a qué hace referencia la soga y qué tiene que ver el título, ¿sí? Entonces, a partir de esto, Toñito y Prímula, más adelante vamos a ver a qué hace referencia, cómo le fue poniendo este nombre, era lo que vos o lo que ustedes imaginaron, porque en un principio ustedes solo tenían el título, la soga, algo cotidiano, algo que todos lo tenemos en el hogar. Pero en este momento, después de haber visto el video, nos damos cuenta que el cuento trata de algo que está relacionado con la realidad y también tiene que ver lo irreal. Entonces, fíjense cuando habla que la soga podría sorprendernos. ¿En qué momento o en qué sentido nos puede sorprender? ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Fíjense que habla de los juegos que realiza Toñito. ¿Cuáles son esos juegos? Que están relacionados obviamente con la soga. En un principio, dice el cuento que en un principio él tenía juegos peligrosos, que esos juegos que era, por ejemplo, encender el fuego o tirarse por el trabaluz, hasta que él cumplió 7 años y a partir de ahí le regalaron una soga. Cuando le regalan este objeto, él empieza a tener otros juegos particulares con este objeto. Le gustaba jugar, empieza a darle utilidad a este objeto y lo transforma haciendo hamacas colgadas de un árbol, un arnés para el caballo, una liana para bajar de los árboles, un salvavidas, una horca para reos, un pasamanos y finalmente la utiliza a la soga obviamente como una serpiente que poco a poco le va dando vida, o sea, va teniendo vida este objeto. Fíjense cómo hace una transformación de tantos objetos que le da una utilidad. Tomemos en cuenta. El trama parece sencillo en un principio, porque es algo cotidiano cuando hablamos de que es un objeto que todos conocemos, una soga, ¿sí? Luego va contando que al niño le va gustando jugar estos juegos peligrosos, como dijimos en un principio, como tirarse del tragaluz, del techo o prender fuego. Y todas estas cosas van sucediendo a medida que pasa la historia. Pero veamos ahora. Fíjense que hay una característica muy importante del género fantástico, que es la metamorfosis. ¿Por qué? Porque hablamos que en un principio hablábamos de un objeto cotidiano, un objeto real, que todos conocemos y todos lo usamos en cualquier momento en la vida cotidiana, en el hogar. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que le va dando sentido a estos objetos, esto se va transformando en una metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Como vimos en el cuento, la soga se transforma en algo animado.
y termina matando al niño. Si algún objeto o personaje que pertenezca al mundo de lo real se convierte en otra cosa. Y o sea, a eso hace referencia, que se transforme de lo real a lo ficcional. Este elemento se introduce en algo irreal dentro de una realidad cotidiana, como veníamos diciendo. Entonces, fíjense que ahí está la característica principal del cuento fantástico. Sabemos también que nos damos cuenta, fíjense en otra frase, el cuento fantástico tiene algo importante. Como digamos que el cuento fantástico se hace cargo de todo lo que no se dice o de todo lo que no se puede decir a través de una forma realista, ¿sí? Se presenta como aquello que no podría haber sucedido en un mundo real, es decir, lo que no puede suceder o no hubiera sucedido. Por esto es que se dice que este género viola lo real. ¿Por qué? Porque pasa de lo cotidiano a lo irreal. Ahora, fíjense, tomemos en cuenta partes de lo que habla el cuento fantástico. Tiene una historia construida desde una estética realista. Un niño llamado Toñito, como cualquiera, juega con distintas cosas que tiene a su alcance, y entre ellas elige una soga. Hasta aquí la historia que se cuenta pertenece a lo cotidiano, a aquello que nosotros consideramos real y que quizás muchos lo hacemos. Pero poco a poco la soga empieza a sufrir una transformación. Adquiere formas propias, responde al llamado de Toñito como si fuera un perro. Fíjense que habíamos leído una frase donde dice que lo llamaba y respondía como si fuera un perro. Y así sucesivamente la historia sigue avanzando paulatinamente y se produce de nuevo, como dijimos, una metamorfosis, una transformación que finalmente termina con la vida de Toñito. ¿Y cómo es esa historia que termina con la vida de Toñito? Se produce un acontecimiento, ¿cómo podríamos decir? Inexplicable por las leyes de este mundo familiar, en este hogar que es tan real. Entonces vemos que este componente del relato nos provoca una incertidumbre, nos provoca pensar, ver que, que el propio género fantástico se trata de decidir que los lectores, nosotros como lectores, vemos esto como una ilusión, como leyes que siguen siendo las que no son, o si el acontecimiento se produjo realmente, forma parte de la realidad regida por las leyes. Fíjense que nos hacemos miles de preguntas cuando hablamos acerca del cuento fantástico, porque en síntesis vemos que hay una relación muy cotidiano con lo irreal. Bueno, a partir de esta síntesis que hicimos, de lo que más o menos trata el cuento fantástico, de lo que tiene que ver con el cuento La Soga, estamos ya, creo, preparados para responder las siguientes preguntas. ¿Quién narra la historia y qué tipo de narrador es? Menciona al protagonista. El niño tiene una relación particular con los juegos, enumera a qué le gustaba jugar. ¿Cómo se relaciona la primera oración del cuento con el desenlace del relato? ¿Qué cosa hizo Toñito con la soga? ¿Y por qué son peligrosos? ¿Hay una fecha exacta en que se puede ubicar el hecho? Otra de las preguntas. Fíjense
¿qué importancia tiene la siguiente frase en la sucesión de los hechos que se narran? Explique. Fíjense que esta frase dice, tirándole con fuerza hacia adelante la soga se retorcía y se volvió con la cabeza hacia atrás. Con ímpetu, como dispuesta a morder, a veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Otra de las preguntas es, ¿la soga sufre diferentes transformaciones? Fíjense que ya explicamos eso. ¿Cuáles? Menciona cuántos objetos se transforma la soga en este ir y devenir del relato. ¿Cómo son los espacios de juego de Toñito? Menciona algunos de ellos y cuál es el enlace del cuento. Explica. Bueno, ahora, fíjense, llegamos al final de todo esto. Sé que han respondido con la pregunta. Sé que hubo muchas dudas porque siempre debemos saber primeramente las características y todo el contexto. Después de haber respondido a las siguientes preguntas, llegamos a la actividad de cierre. Y la actividad de cierre tiene que ver, luego de haber trabajado con el texto sobre la soga, sobre todo el contexto de la soga, realizamos esta actividad en grupo. Lo que deben hacer es escribir un relato breve donde el narrador va a ser en primera persona. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan la frase que estábamos viendo en un principio? Yo vi cómo respondía, ¿sí? Y se va transformando en algo humano. El relato debe tener en cuenta cómo este narrador ve el mundo. O sea, como ya vimos todo lo que es el cuento fantástico, la soga, fíjense que acá tenemos una actividad de cierre. Luego de hacer esta actividad de cierre, ¿cómo es la forma de evaluar? Acá hablamos, los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta son que los alumnos reconozcan las características del cuento por medio de la lectura, que incorporen la creatividad cuando hacen este cierre de actividad mediante la utilización de recursos tecnológicos. También que tengan la capacidad de resolver las consignas planteadas. Y la evaluación sería las actividades de evaluación. Bueno, trabajar en trabajos escritos, individuales, grupales, preguntas, realizar materiales audiovisuales con contenidos puestos en común, técnicas, observación de lectura, visualizaciones y bueno, trabajo elaborado y análisis de producciones orales. Bien, hasta acá creo que terminamos con esta propuesta del video clase.